Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Cálidas Ruinas de Ruby Guerra. Esta de Ruby es la primera de esta tanda, en la que también estarán Carolina Lozada, Fedosi Santaella, Miguel Gómez y ya, por ahora. Y después vamos a tener a Juan Carlos Méndez Guedes y José Urriola por los momentos. Les digo que estoy feliz de tener este grupo tan especial, porque no solamente son personas que tengo mucho respeto por ellos, sino estupendos escritores venezolanos. Entonces vamos a tener una charla entre tres escritores magníficos. Los voy a presentar formalmente. Bueno, Ruby Guerra nació en San Tomé. Es narrador, ensayista, es gerente cultural, editor, ha tenido una serie de actividades culturales, estuvo en publicaciones en la Universidad de Oriente y ha publicado varios libros de cuento, por ejemplo, El Avatar de 1986, El Mar Invisible de 1990, Partir de 1998, El Fondo de Mares Silenciosos del 2002, Un Sueño Comentado del 2004, La Forma del Mar y otros cuentos del 2010. Y en novelas ha publicado El Discreto Enemigo, que se ha convertido como en un clásico venezolano, que tiene dos ediciones, una del 2001 y otra del 2016, y La Tarea del Testigo, que también tiene dos ediciones, 2007 y 2012. Voy a presentar al resto y después voy a seguir hablando de Ruby. Bueno, tenemos a Silda Cordoliani, que nació en Ciudad Bolívar. Silda es una cuentista, ensayista y editora. Ha publicado varios libros, de los que solamente voy a nombrar Verdades, Mentiras y Silencios, que son sus cuentos reunidos. Pasaje de Ida, una preciosa compilación de escritores venezolanos de la diáspora. La Mujer por la Ventana, Babilonia y Sesión Continua, que es un libro de ensayos sobre cine. Juan Carlos Méndez Guedes, por su parte, es barquisimetano, narrador, ensayista, y es tan prolífico que voy a nombrar solamente unas pocas de sus novelas y libros de cuentos, porque es muchísimo. Entonces, bueno, su primera novela fue Retrato de Abel con Isla Volcánica al fondo, de 1997, y bueno, de las últimas publicó Round 15, La Ola Detenida, El Baile de Madame Calalú. En ensayos ha publicado El barco en que viajas y La resurrección de Sherezade. Y en cuentos, el primero fue Historias del edificio de 1994, y los últimos han sido La diosa de agua del 2020 y El vals de Amoreira. Miren, saben que el concepto de escritor de culto tiene como diferentes acepciones. Para unos es un escritor, siempre dicen que es un escritor muy respetado por sus pares, pero algunos dicen que es escondido, otros menos escondido, otros que es comercial, otros que es menos comercial, otros que pocos lo conocen. Pero la descripción que más me gusta de escritor de culto es uno que tiene respeto de sus pares y una persona que tiene un grupo de lectores más o menos numeroso que admiran y veneran sus obras. Y yo creo que eso es la descripción perfecta de las novelas de Ruby. Por lo general, cuando hacemos las invitaciones para los libros, siempre escriben en privado, gente de la vida literaria venezolana haciendo comentarios, pero la cantidad de personas que me escribieron felices porque Ruby saca una nueva novela, y además todos decían exactamente las mismas palabras que yo siento. Ruby es un maestro y es una persona que quiero, admiro y respeto. O sea, eso es las tres palabras que siempre se vinculan a Ruby. En un medio que no siempre es fácil, me asombra que todo el mundo quiere a Ruby. Te felicito, Ruby, qué difícil. Gracias, pero también me sorprende.
No solamente admiro muchísimo su narrativa, sino que admiro su manera de vivir la literatura y de vivir la vida. Me parece que es como un sabio, y es una cosa que me encanta. Y bueno, ya pasando a una cosa más personal, no solamente es un amigo al que quiero mucho, sino además está casado con una colega queridísima que es Adriana Cabrera, que bueno, que iluminó mis años de docencia y además creo que una de las mejores tesis de maestría que he leído es de Reinaldo Cardosa sobre la obra de Ruby, que fue una cosa estupenda. Entonces, bueno, hay una cantidad de razones por las que estoy muy feliz de publicar esta novela, de estar presentando esta novela que además me gusta tantísimo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es hacer como una conversación entre tres grandes escritores sobre la novela de Ruby. Entonces te diría, Sila, que empezaras tú si quieres. Bueno, muy bien. Porque, como bien dijiste, Violeta, la aparición de un libro nuevo de Ruby siempre es un gran acontecimiento para la literatura venezolana. Y bueno, además con tan grata compañía, contigo y con Juan Carlos. Yo voy a empezar por leerle un breve texto, le juro que es brevísimo, sobre mi impresión en general acerca de esta novela. Medina, un joven periodista con casi 6 años de casado y aspirante a novelista, se desplaza por la geografía de una ciudad que el lector percibe en ruinas. Se desplaza en su realidad, en su imaginación o alucinaciones, en sus sueños y en los sueños dentro de los sueños, en sus recuerdos y en la novela que escribe. En este múltiple trayecto van surgiendo personajes que también parecen tan desolados como la ciudad y como el propio protagonista. Ellos y su paisaje son tal vez las cálidas ruinas a las que alude el título de esta novela. Cálidas por el clima soleado que se respira en las calles, pero más que todo, así lo sentí, porque constituyen el único lugar conocido dispuesto a brindar cierta seguridad y amparo. Por algo, cuando al final de la novela Medina intenta abandonar esta ciudad, que en verdad podría ser cualquier ciudad de cualquier sufrido país tercermundista, pero que todos sabemos perfectamente que se trata de la recurrente Cumaná. Entonces Medina, cuando trata de abandonar la ciudad, volvió sobre sus pasos. Y es exactamente con esta frase que cierra la novela. Bueno, ahora sí, para abrir un poco la conversación, le voy a plantear a Ruby 2 preguntas a partir, por supuesto, de la novela y de su protagonista. Aquí en esta novela nos volvemos a encontrar con el periodista Medina, el mismo personaje protagonista del Discreto Enemigo. También leí que Medina aparece en alguno de los cuentos de Ruby Guerra y la verdad es que no lo recuerdo, pero seguro que es verdad. Este personaje es tan importante en la obra de Ruby Guerra que uno de los estudiosos de su narrativa, Reinaldo Cardoso Figueroa, lo ha llamado personaje síntesis de toda su narrativa. No conocemos el nombre propio de Medina. Y todo indica
que el que aquí se presenta en esta novela es más joven, es un Medina más joven que en El discreto enemigo, aunque ya es un hombre asentado, trabaja en la redacción de un periódico y tiene varios años de casado. Bueno, pero no voy a seguir hablando de Medina. Lo traigo a colación porque a partir de él es que le voy a plantear dos preguntas a Rubio. En primer lugar, ¿hasta qué punto este personaje puede ser considerado un alter ego del autor? Y luego, como sabemos también que Ruby trabajó en un periódico, creo que en un semanario, durante un tiempo, si cree que en algún sentido su escritura puede deberle algo a su antiguo trabajo de periodista. Hola, Silda. Gracias, Silda. Bueno, primero déjame saludar a Violeta, a Douglas, por el trabajo editorial que han hecho esta novela, por apostar a esto que siempre es como difícil, ¿no? Siempre es arriesgado y azaroso un trabajo editorial. Y después saludarte a ti y a Juan Carlos, queridísimos amigos. De verdad para mí es un placer enorme que verlos, escucharlos y que me pregunten lo que les dé la gana. Mira, bueno, entrando ya a la contestación de las preguntas. Efectivamente, Medina está presente en dos novelas, en esta, en una anterior. Está presente también en una tercera novela que estoy terminando, aunque como personaje secundario. Y está presente en varios cuentos también. De hecho, Medina está presente desde el primer libro que yo publiqué en el año 86. Y es interesante, menos interesante para mí, verlo cómo nace, ¿no? Porque en realidad nació, Medina es un personaje, incluso así con su apellido, Medina, el personaje está tomado de una novela de Juan Carlos Onetti, Dejemos hablar el viento. Y yo escribí un cuento que se llama La arena en los dientes, hacia el año 84, 85, para, como decía una nota que le agregué, tratar de entender algunas relaciones entre el cuento y la novela. Si la idea de tomar unos personajes de una novela y transformarlos en personajes de un cuento, ¿qué significaba para mí? ¿Qué proceso implicaba? Entonces, para mí fue un ejercicio, digamos, de escritura, pero un ejercicio también experimental para ver cómo un personaje de novela pasaba a un cuento y qué transformaciones implicaba eso. Publiqué ese cuento que nunca he vuelto a publicar, ni pienso volver a publicar, esas cosas de juventud que hace uno, pero el personaje me quedó resonando después, ¿no? Después de haber terminado eso, y volvió a aparecer cuando escribí El discreto enemigo, más o menos en el año 2000, se publicó en el 2001, digamos, entre el año 98 y el 2000 publiqué El discreto enemigo. El personaje surgió, que era un periodista, el personaje surgió en forma bastante natural, ¿no? Es decir, el personaje Medina, digo. Pudo haber sido cualquier otro periodista, pudo haberle puesto otro nombre, pero surgió de forma natural que fuese el mismo personaje que ya había aparecido en ese cuento del 86. De alguna manera eso ilustra una forma en que yo trabajo, ¿no? Es decir, los cuentos se me pueden extender por muchos años, igual las novelas, las historias se extienden por muchos años, a veces décadas enteras, para terminar una novela o terminar un cuento y vuelven a aparecer. Lo que por un momento desaparece, vuelve a aparecer. Entonces, así reapareció Medina. Y sí, de alguna manera también Medina tiene aspectos de mí y en ese sentido sí puede ser un alter ego, aunque bastante más de alter que de ego, ¿no? En el sentido de que muchas cosas de Medina no son mías para nada. De hecho, son cosas como que más bien yo quisiera como apartar. Por ejemplo, Medina bebe mucho en general, ¿no? En esta novela no tanto porque era muy joven, pero más adelante sí. Y yo prácticamente no bebo nada. Es decir, tal vez entre los 20 y 30 años pues bebí algo como todo el mundo, ¿no? Pero nunca he sido lo que llaman un bebedor, tampoco fumo. Ya no salgo de noche, así que Medina tiene algunos aspectos
que son exactamente lo opuesto mío, en ese sentido, pero también sí tienen cosas comunes, ¿no? Compartimos una ciudad, compartimos alguna mirada más o menos desencantada sobre la realidad también. Yo creo que eso es inevitable. Y efectivamente yo trabajé en un periódico, he trabajado en 2 periódicos, en un semanario primero y luego en un diario, que es una experiencia. En un semanario trabajé muchos años, en el diario trabajé apenas unos meses, unos 8 meses, y fue un trabajo de loco porque trabajaba todos los días, de domingo a domingo. Y bueno, algo de eso queda en la experiencia de Medina en las novelas. O sea, creo haberte respondido con eso. Bueno, no sé, ¿te respondí, Zelda? Bueno, quedó una pregunta pendiente, pero prefiero que... No, dime cuál era, porque fue que seguramente se me olvidó. Bueno, si crees que en algún sentido tu escritura le puede deber algo a ese trabajo de periodista. A mí particularmente no me parece, pero... Ya, no, sinceramente no creo. Sinceramente no creo. Creo que el trabajo periodístico, al menos el mío, el que yo hago, el que yo hice trabajo periodístico muy básico, digamos. Me tocó reportear, hacer noticias primero, cubrí cosas como comunidades, escribí artículos de cultura de vez en cuando, y luego fui derivando más bien hacia el trabajo editorial. Es decir, hacia el trabajo de la gerencia editorial de los periódicos, la dirección. De hecho, mis últimas experiencias han sido más cerca del trabajo de dirección y de gerente editorial que de periodista. Entonces, yo sinceramente no creo, pues entiendo que otros escritores periodistas eso les haya marcado, pero en mi caso creo que no es así. Juan Carlos, si quieres. Sí, claro. Bueno, Ruby, primero que todo, un gran abrazo, un gran saludo, una verdadera alegría. Como dijo Violeta, tus libros pues despiertan una inmensa expectativa, una infinita curiosidad de parte de los lectores y bueno, estoy muy contento de que me hayan invitado a estar hoy aquí. Estoy muy feliz pues de que un proyecto como esta editorial esté avanzando. En Venezuela en este momento es muy, muy difícil todo, lo saben ustedes mejor que yo, que viven allí. Y cada libro es un acto de heroísmo por parte del autor, por parte de los editores, por parte de los libreros. Así que lo primero es decirle a todos los que estén ahora aquí conectados y los que luego vean la grabación, que la forma que pueden de sostener y mantener estos proyectos heroicos es comprando muchos libros, ¿no? Así que compren muchísimos libros y de esta novela compren 5 y 6 ejemplares para que los puedan regalar. Eso es lo primero que tendría que decirle. Bueno, no, Ruby, una novela realmente deliciosa, con una medida justa y con una serie de sutilezas, ¿no?, que me han encantado. Es una novela que está llena de tensiones, pero fíjate, son unas tensiones muy particulares. A mí me recordaba, a pesar de que es una novela más bien como de mar, como de ciudad de costa, pero me recordaba esto que me dicen que sucede en el río Orinoco, hacia la zona del delta, en que tú ves la superficie más o menos calmada, pero que si tú te pones a nadar en ciertas partes del río, debajo hay unas corrientes que son muy, muy peligrosas, que te pueden llevar. Bueno, la novela tuya me daba siempre esa impresión. A él no le suceden grandes cosas y sin embargo la novela está llena de profundas tensiones interiores que hacen que sea muy coherente ese final. Que me encantó y me conmovió muchísimo ese momento en que él empieza a caminar y podría no regresar a su vida. Yo creo que eso es algo que a los lectores les va a sacudir, porque creo que es una fantasía muy común, ¿no? El de, ¿qué tal si un día empiezo a caminar y no miro hacia atrás? Es un momento profundamente conmovedor que, en fin, espero que los lectores también logren conectar de la manera en que yo lo hice, que me emocioné muchísimo, ¿no? Eso sería, digamos, como lo primero que tengo que acotar de la novela, sus infinitas tensiones sutiles que están allí y que llevan de manera muy coherente hacia el desenlace del personaje. Es una novela, fíjate que me recordó en su espíritu, no en su lenguaje quizás, y mucho menos en su escenario, a Los pequeños seres de Salvador Garmendia, en el sentido de que hay una gente allí que no está pasando nada y sin embargo se está destruyendo el personaje, se está deshaciendo, ¿no?
pensé en ella, como te digo, más bien en el sentido de un espíritu, más que de lenguaje, que el lenguaje de Garmendia pues era un lenguaje muy expresionista, más del ambiente, que el ambiente de Garmendia era el centro de Caracas, pero estaba allí esa especie de lento derrumbe. Luego en una novela muy concisa, ¿no? Y sin embargo, logras, y es una gran virtud de la novela, expresar la especie de lenta forma en que el personaje se va deshaciendo, y sin embargo luego cuando ves dices, bueno, no son tantas páginas, y sin embargo he percibido la lentitud que produce la atmósfera asfixiante de la ciudad, el calor. Tus novelas están llenas de calor, pero bueno, ya hablaremos de eso. Yo tenía como primera pregunta, quería saber hasta qué punto tenías conciencia, o si es algo que trabajaste en las versiones siguientes. El personaje está siempre como a la expectativa de algo definitivo que no llega. Siempre está en ese espacio, en ese punto. Pero en efecto esa expectativa nunca se cumple. Tú siempre, cuando vas pasando la página, piensas, ahora va a ocurrir esto, ahora va a ocurrir esto. Y no, eso se diluye. Y eso crea una tensión muy asfixiante en la novela. Esa especie de expectativa que nunca llega, ¿te la planteaste como algo inherente al personaje, o fue algo que surgió en la medida que ibas corrigiendo y preparando esa versión definitiva de la que ahora podemos disfrutar? Comienzo por el final, ¿no? Esas tensiones que parecieran a veces no resueltas. Creo que no estaba exactamente en la planificación de la novela, ¿no? Es decir, primero estaba la idea de contar una historia, simplemente. Pero a mí me cuesta mucho contar una historia simplemente. Ese es uno de los problemas que tal vez me ocurren, que siento que comienzo a contar una historia y generalmente voy contando como varias historias, y en algún momento esas varias historias pueden ser parte de una sola novela, o a veces son parte de 2 novelas o de 3 novelas, ¿no? Y entonces en el proceso ya de la novela avanzada, el texto avanzado, tengo que decidir cómo resolver ciertas cosas. Y me di cuenta de que que era inherente al personaje, al tipo de historia, al tipo de tono que quería dar la historia, dejar cosas abiertas, cosas que pareciera que no se resuelven nunca. Sí, historias que parece que van hacia un lado, pero que concluyen sin concluir. Eso me pareció natural en la novela, es decir, adecuado al tono de la novela. El tono es una de las cosas que a mí me preocupa, creo que a todos nos preocupa, el tono. Sí, digo que el tono es una de las cosas que más me preocupa a la hora de escribir. Creo que nos preocupa a todos, todos los que, más allá que ingenuamente quieren contar una historia, sabemos que el tono pues modifica cualquier historia. Y en el caso concreto de esta novela, pues esa idea de incompletud, de cosas que se está medio haciendo, me parecía que respondía bien a la historia del personaje, que tiene que es un hombre con muy poca certeza. O sea, hay muy pocas cosas de las que él sepa. De hecho, no sabe casi nada. Todo el tiempo se hace preguntas, no sabe si está actuando correctamente o no. Entonces, no sabe si hace lo que se espera de él o no. Entonces, ese tono dubitativo del personaje, yo creo que se corresponde con esas historias inconclusas y con eso que tú llamas muy bien esas corrientes subterráneas que están en la novela. Una segunda pregunta, y justamente la manera como tú vas dibujando esa especie de estructura incompleta del personaje, como vas dibujando sus dudas, es nunca diciéndolo de manera explícita, sino que los hechos nos muestran un personaje incompleto, que se está deshaciendo, pero que no termina de cuajar. Algo que me encantó, es un pequeño apunte en la novela, son las notas que él toma sobre un personaje sobre el que quiere escribir en el futuro, uno de sus compañeros, claro. Esas notas me hicieron pensar en Pedro Emilio Coll. Y Pedro Emilio Coll, del que siempre se esperó una obra que nunca fue capaz de concluir, llegó un momento que ya lo que publicaba eran los apuntes del libro que hubiese querido escribir. Como ya no era capaz de hacer una novela, publicaba esos apuntes. Y
colocar ese pequeño detalle del personaje que él quisiera escribir, que luego al final incluso cierra ese segmento diciendo me estoy perdiendo, ¿no? Él ni siquiera es capaz de concluir la nota con éxito. Me hizo pensar en Pedro Emilio Coll, pero creo que su relación con la escritura es muy coherente con todo lo que es el personaje. La escritura también es parte de su propio infierno, el no lograr cuajar o consolidar una forma. Esa imagen, perdón, esa idea es bastante correcta, ¿no? Si este personaje con el que él tiene, que es una relación de amistad, pero que hay una tensión también extraña entre ellos, ¿no? Que pareciera indicar y que es de alguna manera también él en el futuro, ¿no? Al menos para mí esa es la idea, ¿no? Que ese personaje, como está así, Medina joven, se encuentra este personaje que es unos años mayor que él, con una ambición literaria también que alguna vez tuvo, pero que ya no tiene, que ya ha perdido. Esa imagen de Pedro Emilio Coll me parece muy buena, esa idea de publicar apuntes. Es de alguna manera también Medina en el futuro, está más cerca del Medina de El discreto enemigo que del Medina de esta novela. Sí, este personaje, que es amigo de él, es de alguna forma Medina en el futuro. Y entonces eso también para él constituye una forma de conflicto, aunque él no sea consciente de eso. De alguna manera el lector que ha leído las novelas anteriores o que lea las novelas posteriores tal vez sabrá más que Medina en ese momento, ¿no? Ese es el caso del lector que sabe más que el narrador. Voy a hacer una pequeña pausa publicitaria antes de continuar, para decir que la novela de Ruby y Cálidas Ruinas y todas nuestras novelas se encuentran en Amazon, versión digital y impresión por demanda para todos los que están afuera. Y en Caracas están en El Buscón, Sopa de Letras, Libroria, y creo que va a estar pronto en Cumaná también, Ruby. Y bueno, nada, en la página web de Monroy Editor podrán encontrar más información. Quería interrumpir participar en la conversación también para decir que a mí Cálidas Ruinas me pareció que efectivamente, ahora que lo pienso, tiene sentido que Silda piense que es una ciudad tercermundista y que Juan Carlos piense que es una ciudad en la que hace calor, por las cálidas y por las ruinas, ¿no? Pero yo la leí siempre como algo tan europeo y siempre me pareció como una novela que podía haber pasado en Finlandia, en Dubrovnik, en Sevilla, en cualquier sitio, porque efectivamente, aparentemente, no está pasando nada, pero es una tormenta interior y están pasando muchísimas cosas dentro del personaje, además muchísimas cosas que están dentro de él. O sea, por ejemplo, hay un problema de pareja que uno puede pensar que se lo está inventando y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, o a lo mejor sí, y hay una situación familiar complicadísima con sus hermanos y qué sé yo, y que a la larga todo tiene que ver con alguien que no habla o no se expresa, porque además es una novela que hay como el personaje siempre está en silencio, pero está pasándole de todo y está sufriendo muchísimo, sin decir que está sufriendo, me parece. ¿Lo ves así, Ruby? Ay, se nos perdió Ruby. Se nos perdió Ruby. Se nos ha ido el autor. Bueno, bueno, te respondo yo la pregunta. Te respondo la pregunta de Ruby. Contéstame, ¿no? Eso. No, mientras se conecta Ruby, y podemos hablar de esa percepción del espacio que tú tenías. A ver, no sé qué piensa Silda. Los lectores finalmente somos esclavos de nuestras experiencias de lectura, de nuestras experiencias de vida.
Claro, y a mí me impresionó mucho en libros anteriores de Ruby, que esperamos que pronto regrese. Me impresionó mucho en libros anteriores de Ruby su visión del Caribe, porque veías el Caribe, estaba una ciudad del Caribe, pero no era el Caribe, digamos, colorido, multiétnico, feliz, o en todo caso febril, ¿no? Al que estamos acostumbrados como en las ciertas representaciones más o menos tópicas, sino que es el Caribe cuyo calor va destruyendo el alquitrán, va como abombando las paredes, va como quemando los árboles y va consumiendo a las personas. Y él me hablaba en una ocasión y me decía así, que es que le interesaba también esa visión del Caribe, ¿no? Esa otra manera, ¿cómo se llama? Esa otra manera de mirar ese espacio, Entonces, claro, yo de inmediato que comienzo a leer la novela, sentí de nuevo que estábamos otra vez en esos espacios caribeños de Ruby. Ese Caribe, por eso te digo que, claro, no lo pude ver nunca como una ciudad europea, sino que sentí, bueno, aquí está de nuevo el Caribe, pero el Caribe que consume, el Caribe que destruye, que con su calor va socavando las personas, sus relaciones. Una ocasión fue un congreso de Ruby suele hacer y va yo a hablar mucho calor, y yo creo que en esta de nuevo una persona, eso ha ocurrido, entonces ¿qué haces tú aquí? Lectura más bien fue por esa vía, pero Venezuela es el Caribe, ¿no? Que la manera de, quiero decir que además los espacios, sí, porque se lo pregunté a un especialista y me dijo, es que hay una idea del Caribe insular y entonces se piensa que esos cientos de kilómetros que tenemos no. Y sin embargo yo siento que Ruby reafirma nuestra pertenencia a ese contexto. Pero bueno, no sé si Zilda, mientras Ruby va retornando, si Zilda quiere comentar algo de eso del espacio en esta novela de Ruby, ¿cómo lo percibió ella? Para mí, inevitablemente, hay cosas cuando leo a alguien que ya yo tengo determinada en un principio. Y leer a Ruby es leer el estado Sucre, la península de Araya y leer Cumaná. Y aparte de estos últimos 20 años de historia venezolana, siempre ha habido algo en Cumaná que me entristece mucho cuando la visito, porque tiene un paisaje maravilloso, tiene una luz formidable, a mí el calor me encanta particularmente, pero hay una cosa triste en Cumaná, que es como si nunca le hubieran hecho un cariñito, como, o como si no le hicieran suficiente cariño. Entonces, por eso es que yo inmediatamente, pues, y cuando leo a Ruby estoy leyendo a Cumaná, además de que pueda leer al estado Sucre en general. El Caribe siempre se asocia con esa cosa alegre, fiestera, no sé qué más. Y no, ¿por qué? Aquí tenemos la prueba. Y mira, es interesante lo que me dicen sobre lo que dice Violeta, y lo que dice Juan y Zilda también sobre Cumaná y el Caribe. Primero, empezando, sí, efectivamente, Cumaná creo que es una ciudad en ruinas. Sí, vamos a ver ahí. Y a mí también me encanta Cumaná, pero como dice Zilda, hay una profunda tristeza en una ciudad que está en ruinas, en una ciudad que ha sido profundamente abandonada. Sí, una ciudad a la que no digo yo un cariñito, Zilda. Pareciera a veces que le tiran bombas. Sí, esto es mucho menos que un cariñito, menos que falta de cariño. Entonces, claro, uno se mueve entre estas cosas, ¿no? En una ciudad que contiene esos visos encantadores, pero también que tiene unos elementos realmente perturbadores, ¿no? La pobreza, la destrucción, las condiciones, digamos, urbanas degradadas que tiene la ciudad. Pero sin embargo, también entiendo la idea de Violeta porque yo no recalco estos elementos. Es decir, estos elementos están presentes, por supuesto, a veces están presentes simbólicamente, pero también la historia pudiera entenderse como en cualquier parte del mundo, creo yo, porque los elementos comunes, los elementos de desafecto, la soledad, la tristeza de los personajes pudiera ocurrir en cualquier parte del mundo.
Entonces no creo que haya exactamente contradicción. Lo que sí, No, sí es claro, por lo que dice Juan Carlos, es que mi Caribe, que como no es Caribe, por supuesto, no es el Caribe turístico. Me recuerda mucho, siempre viene a mi memoria, cuando pienso en Cumaná y pienso en este Caribe, un poema del Liceo Diego, La denostación del Mar Caribe. No sé si lo conocen, pero si no lo han leído, léanlo y entenderán tal vez un poco mi sentimiento con esta ciudad y este Caribe nuestro. bueno, yo iba por la misma línea de lo que dijo Juan Carlos en su primera intervención, y también algo que dijiste, Violeta. Bueno, no hay que olvidar que se ha señalado mucho que el fracaso es una constante en la obra de Rubin. Y en esta novela también resulta evidente. Además de que aparecen otros sentimientos como la culpa, por lo general sin ningún motivo, y el desaliento. Todos estos sentimientos terminan dibujando, y que no solo corresponden a esta novela, sino a su obra en general, terminan dibujando como una visión trágica de la existencia. Pero en medio de eso hay un detalle que me encanta, y es que siempre tiene una cierta carga de ironía. Precisamente el sentir culpa, sin ninguna razón por sentir para sentir culpa, eso está cargado de ironía. Y bueno, no sé qué puedes decir acerca de esto, Rudy. Sí, yo creo que efectivamente hay una carga irónica en muchos momentos de la novela, ¿no? Si el personaje es irónico desde el momento en que él mismo no se conoce suficientemente bien y actúa por impulsos que no logra identificar y al mismo tiempo desconfía de esos impulsos. Y entonces eso produce una carga irónica y a veces humorística, ¿no? Creo que los toques humorísticos son pocos, pero son perceptibles, ¿no? Y ese humor viene dado por la ironía de la situación y del personaje. Un personaje que, en definitiva, puede ser el personaje a veces está en desgaste, pero yo también pienso que no ha llegado todavía a su crecimiento también. Llega un momento en que se va a desgastar, pero todavía más que el desgaste está la falta de crecimiento. Todavía es un personaje que está medio a hacerse. Digo él como persona. A mí otro aspecto, no sé, que si les parece, me gustaría comentar, que creo que es fundamental en la novela, es lo onírico, los sueños. La novela está llena de sueños. Hay unos cuantos sueños y hay una parte, unos segmentos que me perturbó mucho, porque es un texto que él está escribiendo y hay un personaje que es un insomne, pero a la vez está soñando, ¿no? Tiene varias noches sin dormir, pero empieza como a soñar despierto. Ahí percibí también esa tensión de la que te hablaba, Ruby, y ese tema de la desesperación del no poder dormir, que es algo que los venezolanos concebimos como algo muy cumanés. Supongo que, claro, sí, por la historia literaria, pero al mismo tiempo, este personaje sueña, no puede dormir. O sea, llegó un momento incluso que me confundí mucho y me gustó esa confusión porque entré en el clima, ¿no? Decía, pero él no puede dormir y sueña que no puede dormir, o es que durmiendo sueña que está insomne. Me pareció una cosa totalmente desesperante que vas creando allí. Y hay otras referencias oníricas a lo largo de la novela, y muy, muy bien llevadas. No sé, me gustaría que hablaras un poco de eso, ¿no? Porque en principio podría la gente creer, es una novela realista sobre una ciudad de costa y un personaje que en fin, que está viviendo una crisis. Pero no, hay hay otro nivel, hay un nivel onírico que es fundamental para entender la novela, que tiene que ver con los personajes que le está imaginando, que tiene que ver con el propio Medina. No sé, me gustaría que conversáramos un poco sobre eso. Sí, antes de que intervenga Ruby, mira, yo quería, sí. Eso también me gusta mucho en la narrativa de Ruby y lo envidio, pero profundamente. Esa capacidad que tiene de difuminar los límites entre el mundo real y el onírico.
esta novela hay muchísimos sueños, y hay sueños dentro del sueño, eso que decías tú, Juan Carlos. Y supongo, hay una frase que vi en una entrevista tuya, Ruby, que me parece que tiene que ver con esto y que me encantó. Tú hablas de la fragilidad de lo real. Sí. Sí, creo que tiene que ver con esto. Sí, lo que pasa es, claro, eso más que una postura literaria, para mí es una postura vital. Si yo, primero, dos cosas, ¿no? Siempre he desconfiado mucho de lo real, de eso que llaman la realidad, ¿no? Es decir, la realidad es una construcción que para mí es bastante inestable, ¿no? Por los sueños, por el falseamiento de los recuerdos, por ejemplo. Es una forma de transformar la realidad o de difuminar los límites entre la realidad y lo no real, ¿no? Es que nuestros recuerdos son muchas veces falsos y los acomodamos, son acomodaticios, son en parte imaginarios, más que recuerdos reales, ¿no? Y lo otro es que yo soy insomne, he sido insomne toda la vida, desde niño, desde muy pequeño, y los insomnes a veces se tiene la idea de que los insomnes no sueñan, porque como duermen poco no sueñan, y la verdad es que es lo contrario, como uno duerme poco y duerme en forma interrumpida, tiene muchos sueños. Entonces, a veces yo me levanto en la mañana recordando 3 o 4 sueños por noche. A veces no recuerdo nada, por supuesto, pero cuando estoy en un periodo que duermo muy mal, recuerdo muchos sueños. Entonces, de hecho, la novela que escribe Medina, no sé si recuerdan, que se llama Los dormidos y los muertos. Sí. Y esa es una novela que yo estoy escribiendo ahora. Es decir, una de las novelas que estoy escribiendo ahora, que es la que está más avanzada, es Los dormidos y los muertos. Entonces, esta nueva novela conecta de alguna manera, un poco indirecta, con Cálidas Ruinas, porque esta es la novela que escribe Medina, solo que la escribo yo. Y tiene que ver, bueno, yo fíjense que es curioso que me digan que está llena de sueños, porque yo percibía que tenía menos. Es decir, yo, claro, como tengo ahora tiempo, digamos, centrados en los dormidos y los muertos, en la que hay muchos sueños, sentía que el Cálidas Ruinas no tenía tantos sueños, y ustedes me dicen que sí. Me llama la atención, sí debe ser más de lo que yo creía entonces. Y bueno, sí, es una constante en lo que yo hago, no puedo evitarlo. A veces he escrito cosas en las que no aparecen sueños, pero yo decidí terminar de sacarme la espina con Los dormidos y los muertos. Es decir, donde toda la novela, en gran parte, es un gran sueño. Vamos a ver qué pasa con eso, si alguna vez la termino y si alguna vez alguien la publica. Sueños y también como alucinaciones, ¿no? Hay un momento de la novela en que me acordé del título de la película que no he visto. Todo sucede al mismo tiempo en todas partes. En todas partes. Sí, algo de eso. Yo estuve hace un año y piquito, en diciembre de 2021, estuve paludismo. Y pasé 10 días con fiebre. Te puedo asegurar que ahí la realidad y la alucinación y el sueño se confundieron absolutamente. Después de día de fiebre yo no sabía ni en qué día estaba, ni qué hora era, ni en qué mundo vivía. Así que es fácil, no fácil, pero es una experiencia repetida para mí. Y la última fue esa, aunque no quisiera pasarla otra vez, pues he tenido varias experiencias de esas, ¿no? Y la del paludismo fue particularmente atroz, pero muy educativa en cuanto a la realidad y en cuanto a los sueños. Pero la verdad es que, bueno, claro, lo que estás contando ya es el extremo de una enfermedad horripilante que, por cierto, había desaparecido totalmente en los años de la democracia y volvió a aparecer lamentablemente. Sí. Pero sabes que, por ejemplo, el fracaso también es una alucinación, igual que el éxito. O sea, todos son ideas que en realidad no tienen ningún sustento, igual que la mitad de los problemas que tenemos, los generados por el régimen, paludismo y esas cosas son reales, ¿no? Pero muchos de nuestros problemas interiores también son como alucinaciones personales. Entonces, esa cosa de tus novelas, que el fracaso está tan presente y qué sé yo,
bueno, es parte de la alucinación, ¿no? Es parte del sueño, es parte de cosas que no tienen que ver con la realidad. Sí, podría entenderse así también, es verdad. Es decir, fracaso y éxito son términos absolutamente relativos. Muy relativos. Yo creo que, por ejemplo, se fracasa solamente en algo en lo que uno tiene, al no poder hacer algo que uno tiene capacidad de hacer. Es decir, solamente yo puedo entender fracaso solamente en esos términos, ¿no? Si algo que yo puedo hacer y no hago. En ese sentido podría ser un fracaso, pero solamente en esos términos. No puedo medirlo en términos ni de dinero, ni de promoción, ni de presencia en los medios, ni de vida mejor. En esos términos no lo entiendo. Para mí solamente existiría en la medida en que uno tiene capacidad de hacer algo y no puede hacerlo, bien porque no lo intenta o bien porque no, por alguna razón no puede. Tengo dos preguntas, Ruby. Sí, dos preguntitas. A ver, una es, esa novela que está escribiendo Medina, que en realidad estás escribiendo tú, ¿qué tan conectada está con lo que hemos ido leyendo en este libro, ¿no? Es decir, porque ahí se nos dan como atisbos. O sea, me gustaría saber si vamos a reencontrarnos con fragmentos que hemos leído aquí, o es una novela totalmente distinta. Y la otra, está más o menos vinculada, es ese trabajo sobre lo onírico, y es un trabajo literario, es decir, tus sueños te sirven de manera directa para escribirlo, o en literatura hay que reelaborar lo onírico para que tenga consistencia. Sí, comienzo por la segunda. Y sí, yo creo que lo onírico es una de las fuentes de la literatura, obvia, ¿no? Pero no sirve mucho trasladar los sueños literalmente a la literatura. Sí, siempre requiere un trabajo de elaboración, porque el sueño pues no tiene límites, no tiene forma, suele ser bastante incongruente, y para que pueda ser útil, tiene que estar dentro de un sistema, ¿no? Tiene que estar dentro de un sistema, tiene que estar dentro de una estructura. Si lo dejamos simplemente transcrito, yo creo que no tiene mayor gracia, ¿no? Entonces, para mí los sueños, más que literales son como puntos de partida. Generalmente a veces lo que queda de un sueño real en mis textos, que hay mucho, a veces una cosa, un detalle mínimo que ni siquiera parece particularmente onírico. Solo que como hay muchos, pues sí, ¿no? Pero como al mismo tiempo trabajo sobre la idea de la realidad como cosa frágil, como incierta, entonces los sueños y lo onírico, más que los sueños, sí, más el clima onírico más que los sueños, permiten desarrollar esa idea. Y en cuanto a la novela Los dormidos y los muertos, hasta ahora no aparece Medina, por ejemplo. No es la historia de Medina, es una historia que escribe Medina, por lo tanto, él no está presente. Él no está presente, pero pudiera haber algunos elementos de Cálidas Ruinas, sobre todo lo que tiene que ver con la mujer barbuda y el hombre que tiene sueño dentro de sueño, ¿no? Eso sí pueden estar en esa novela. Más otras historias, ¿no? Es una novela de varias historias. Voy a hacer otra pausa publicitaria. Si tienen alguna pregunta, vamos a hacerla. Y por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si lo puede pasar por escrito y las vamos leyendo por aquí. Mientras tanto, bueno, Monroy Editor es una editorial muy pequeña, conformada por Douglas Monroy, Evelyn Ramos, Henry Rayago, María Amparo Vidia, Jani Hernández y yo. Y bueno, estamos muy contentos con los libros que hemos publicado hasta ahora: Ana Teresa Torres, Norberto José Olivar, Antonio López Ortega, Ruby Guerra, y próximamente vienen Carolina Lozada, Fedosy Santaella, Miguel Gómez, Juan Carlos Méndez Guedes y José Urriola, y bueno, y después otros más. Por favor, entren en la página de Monroy Editor, y todos nuestros libros se consiguen en algunas librerías en Caracas, bueno, el Buscón, Sopa de Letras, Libroria, y en Amazon, Impresión por Demanda y
también para dispositivos electrónicos. Carolina, bueno, por favor, no sé si empiezo a leer las preguntas y seguimos con la conversación, Juan Carlos y Silda. Como quieras. Sí, yo creo que mejora las preguntas, porque queda poco tiempo, ¿no? Sí, Carolina Lozada, nuestra próxima autora, por cierto, dice que el personaje principal de Al sur del Ecuanil, de Renato Rodríguez, dice que el único fracaso es no escribir. Sí, la verdad es que querer escribir y no poder es casi tan malo como querer dormir y no poder, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, yo primero aprovecho de saludar a Carolina, que le debo mucho. Le debo de hace tiempo un largo correo. Aprovecho para saludarla, a alguien que quiero mucho. Y efectivamente yo pasé mucho tiempo, no digo sin escribir, pero sí creyendo en algún momento que no iba a escribir más. Y es una sensación bastante mala. Sí, siempre continué escribiendo, pero por alguna razón pensaba que no lo estaba haciendo, pero sí lo estaba haciendo. Pero la sensación es terriblemente fea. No sé si hay otra pregunta por ahí, Violeta. Todavía no tengo, pero seguimos preguntando nosotros. No, yo tengo, perdona, Violeta, un comentario que me ha llegado y lo voy a decir porque es bonito, ¿no? Miguel Gómez, que me dice, qué magnífico escritor es Ruby Guerra. Así que aprovecho de saludar a Miguel y de contarle a Ruby el entusiasmo que despierta en muchísimas personas. ¿Sabes que hablando de lo onírico, Ruby, ahora me doy cuenta, yo nunca he olvidado un sueño que me contaste hace 30 años, porque era un sueño era como un microcuento, ahora que lo pienso, y lo habrás olvidado, porque obviamente a mí me impresionó, pero tú sueñas mucho, y estábamos tú y yo caminando por Caracas y me dijiste, anoche soñé algo terrible, soñé que me rodeaban unas personas y me disparaban, y me disparaban y yo me iba a morir, y yo dije, qué raro, no tengo miedo. Siempre me ha acompañado ese recuerdo y esa frase muy literaria, al final, lo que raro, no tengo miedo. O sea que en efecto, nunca lo había pensado, pero el mundo de un insomnio está lleno de sueños. El mundo de un insomnio está lleno de sueños. Totalmente poético, además, también. Sí. Es de Ruby, no es mío, lamentablemente. Sí, eso no lo habrá soñado Borges. Esa frase parece que se lo hubiera copiado a Borges. Mira. A lo mejor acaba de leer a Borges y entonces soñé eso. Es que está soñando los sueños de Borges, ¿no? Que sería un tema que a él le gustaría. Sí. Solo nos falta un tigre. Mira, tenemos una pregunta. No sé quién la hace, pero dice, uno de los atractivos, Ruby, del discreto enemigo o de la tarea del testigo es cómo rompes toda expectativa de género. En el discreto enemigo, por ejemplo, lo que puede tener de deuda con la novela negro policial se disuelve con elementos míticos inconscientes arquetípicos. El lugar donde ocurre a mí me hace pensar en una tierra baldía. ¿Eres consciente de eso cuando escribes? Soy consciente cuando leo, por ejemplo, específicamente en el discreto enemigo. Efectivamente, yo siempre pensé eso como una tierra baldía. Realmente la tierra baldía de Eliot y los elementos, digamos. Perdona, la pregunta es de Miguel Gómez. Ok. Por cierto. Hola, bueno, Miguel. Saludos, Miguel. Sí, en un momento fui bastante consciente de que estaba trabajando con elementos de la tierra baldía, específicamente la tierra baldía de Eliot. Y los elementos míticos que incorpora Eliot a la tierra baldía. Entonces, por eso yo digo, en algún momento, alguna entrevista dije que yo no escribo novelas policiales, que eso no es una novela policial, que es una pseudonovela policial. Es que tiene elementos genéricos, pero que en su estructura profunda hay elementos que la apartan de la novela policial. A mí me encanta la novela policial, pero me parece difícil yo escribir alguna novela policial clásica, porque es verdad que esas cosas genéricas me jalan para otro lado, siempre voy hacia otro lado. Entonces, tienes razón, Miguel,
Y a veces cuando leo, es decir, cuando releo, entonces que descubro que hay algunos elementos subterráneos que apuntan hacia otra cosa, ¿no? Y no los elementos clásicos del género. Y creo que de alguna manera también funciona en esta novela, también está por ahí algo. La idea tal vez del viaje al otro mundo. No sé si le contesté, Miguel. Yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con tus cuentos y con tus novelas. Son como diferentes y al mismo tiempo no, pues, o sea, es evidente que son obra tuya, pero ¿no sientes que hay una diferencia temática y no sé si estilística entre tus cuentos y tus novelas? Bueno, la verdad, Violeta, es que no lo he pensado, no me he puesto a atender, que es difícil releer. En general, yo no me releo después que un libro está más o menos listo, que lo siento que te digo, o pasa al editor, no lo releo, a menos que tenga que hacer una revisión de algo, por ejemplo, con la reedición del Decreto Enemigo. Tiendo a no leerlo porque ya me parece que eso está agotado, ¿no? Pero yo he intentado a veces escribir en distintos estilos, en distintos tonos. Creo que lo logro a veces y a veces no. Creo que a veces se imponen ciertas cosas que no me resulta del todo agradable. Me gustaría pensar que lo que hago, pues, pruebo muchas cosas y muchas cosas distintas, pero me di cuenta de que no, que mucho conserva una unidad de tono a veces que a mí me resulta a veces un poco fatigoso, ya, a esta altura de mi vida. Por eso quisiera que no, diga alguna... no lo es. Los lectores decimos que no. Ah, bueno, los lectores mandan. No tengo más preguntas por aquí, pero Silda, Juan Carlos. Yo tengo más, pero Silda, no quiero abrumar, ¿no? Que robarme a Ruby para mí. No, hazle tu pregunta, pero que no me llamó la atención eso último que dijo Ruby, porque yo pienso que la mayor parte de su obra de verdad que se identifica de inmediato. Pero Ruby, no sé por qué eso te molesta, porque yo creo que eso es lo que constituye el estilo de un escritor, aparte de los temas. Sí, La supongo. escritura. Sí, supongo que es verdad, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre tiene más aspiraciones de lo que puede hacer. Y yo quisiera hacer muchas cosas distintas. Entonces, bueno, pero la realidad se impone de alguna manera. O sea, ahí no tiene límite, ¿no? Va conformando un lenguaje, un tono, va conformando un tipo de universo en realidad. Pero como yo soy desconfiado de mí mismo, pues me gustaría hacer otra cosa distinta. De todos modos, sigo intentándolo. Saben que en Hollywood hay esa categoría de actor de actores, o sea, un actor buenísimo que todo el mundo reconoce como buenísimo, pero que particularmente los actores saben la magnitud del trabajo y de la hechura que significa esa actuación. Y entonces tú eres un escritor de escritores y bueno, Crina Ver está comentando aquí que pertenece a los fans incondicionales de Ruby, que le emociona mucho lo que dicen de este libro y bueno, nos manda felicitaciones y un abrazo. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, que todos los escritores como que reconocen tu maestría. Incluso el otro día me hablaste de uno de nuestros clásicos que era un maestro y ese autor me contestó, él no sabe que él también es un maestro para mí, cosa que me pareció muy bonita. Bueno, sí. ¿Sabes que son? Ahí no sé qué decir, Violeta. Nada, sonrójate y ya, o sea, ya. Es que con mi color siempre parezco sonrojado. Muy bien, muy bien. Mira, Ruby, yo recuerdo hace 35 años que estábamos en la pizzería El León
¿no? Inolvidable. Hablábamos de esto, o sea, hablamos de algo que se conecta con lo que has comentado, ¿no? Del estilo, de la voz, y me comentabas que es que la aspiración de un escritor joven es ser todos los escritores que admira, ¿no? Algo así surgió, era muy tarde, ¿vale? Si no lo recuerdas es por eso. Me decías que un escritor de joven aspira a ser todos los escritores que está leyendo. Siempre también me quedé con eso, porque en verdad, probablemente la madurez es el momento en que descubre que no puedes ser todos los escritores a los que has admirado. Es decir, que todos los registros no están en tu mano. Es decir, crecer a veces es aceptar también el límite que te impone tu propia voz. No sé cómo lo ves en este momento. No, sí, creo que tienes razón. La aspiración de Joyce, por ejemplo, de trabajar todos los estilos que hay en el Ulises, un momento en que eso simplemente no es posible. O no puede llegar a la imitación, mantener la idea de la imitación también, sí, la imitación, digamos, creativa, ¿no? En algún momento es importante cuando uno es muy joven, pero llega un momento que ya no, uno se resigna, pues, y dice, bueno, que esta es mi voz. Yo creo que en eso estoy llegando a un acuerdo con esta novela que estoy trabajando, digo, Los dormidos y los muertos y otra más, que a pesar de todo tienen dos estilos diferentes, pero eso así lo veo yo. A lo mejor ustedes cuando lo lean, ¿sí? Y si no lo publican nadie, se las mando en PDF para que las lean y descubren que efectivamente sigue siendo una misma voz, ¿no? A pesar de que yo pretendo que sean distintas. Entonces, sí, tienes razón, Juan Carlos. Crecer es aceptar esas cosas, así como aceptar también otras limitaciones, ¿no? No solamente en la escritura, sino en otras cosas. Recuerdo que a Arraiz Luca, un momento, Rafael Arraiz Luca, un momento decía que él quería ser, después con los años, pues se da cuenta que ya no podía ser todo lo que quería hacer. Un momento que quiso ser médico también y se da cuenta que con la edad que tiene ya no puede ser médico. Pero bueno, no, ahora es abogado, es historiador. Pero quería ser médico también, pero ya no puede. Eso también es crecer. Bueno, vamos a ir finalizando. Si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una más. Desearle la mejor suerte a este libro y a la editorial en general. Gracias, Silvia. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Por favor, queremos publicar tu primera novela. Claro, muy bien, muy bien. Qué bueno sería. Entonces, yo tengo una preguntita corta, Ruby. Dale. Onetti, Ramos Sucre. Siento siempre esas presencias, pero insisto, uno lee también con la información que tiene, ¿no? Onetti, Ramos Sucre, incluso en las partes oníricas de tus libros, en algunos casos obviamente porque iba en esa dirección, pero aquí también yo sentía como el mundo de Ramos Sucre, y a Onetti también lo sientes en las atmósferas. La prosa es diferente porque la tuya, con todo cariño por Juan Carlos Onetti, la tuya es mejor. Pero ¿están ellos allí? Sí, definitivamente está Onetti, que está siempre. Para mí Onetti fue un descubrimiento fundamental, no solamente literario, sino emocional, vital. Sí, yo descubrí Onetti saliendo de la adolescencia y siempre ha sido un descubrimiento vital, ¿sí? Y cuando estoy trancado, cuando estoy perdido, vuelvo a Onetti. Vuelvo a Onetti, como vuelvo a Faulkner, pero sobre todo Onetti. Y de Ramos Sucre también. De hecho, hay un par de citas de Ramos Sucre deslizadas por ahí por la novela, como hay alguna también de Armando Rojas Guardia también. Mi relación con la poesía es confusa y es ambivalente, pero suele aparecer de esa forma, ¿no? Citas de Cadenas también, hay por ahí. No sé, Cadenas creo que en esta novela no, pero en una anterior sí, o en algunos cuentos sí. Y en este caso también sí, Ramos Sucre, Roja Guardia, están por ahí. Sí, y creo que van a estar siempre ya, porque ya no son solamente influencias literarias, son influencias sobre la vida, sobre cómo uno percibe la vida, de cómo uno vive su vida. Y entonces necesariamente pasan a los libros también. Mira, bueno, una poeta, Carmen Verde Arocha,
dice que siempre te ha leído, qué alegría, y José Malavé, otro escritor, te manda saludos. Pero Alfredo Pedrón pregunta, ¿la otra novela de las dos que nos hablas tiene título? Sí, se llama Dime que me extrañas. Y por cierto, ¿la otra tiene que ver con los desnudos y los muertos o fue casualidad? No, tiene que ver con los desnudos. Lo que pasa es que yo escribo simultáneamente. Entonces, un momento estaba escribiendo Cálidas Ruinas y los desnudos y los muertos venía siendo en realidad como una parte de Cálidas Ruinas, pero creció tanto que es más larga que Cálidas Ruinas, entonces por lo tanto ya tenía que ser necesariamente una novela aparte, ¿no? Perdón, dije los dormidos y los muertos. Sí, sí, es que yo estoy hablando yo también me equivoqué con la otra novela norteamericana, estadounidense. Sí, perdón. No tiene, en un momento pensé cambiar el título por la semejanza con los desnudos y los muertos, pero pensé que esa semejanza solamente existe en la traducción. Entonces todavía no he decidido si se lo dejo, ¿no? Porque si los dormidos y los muertos se parece mucho a los dormidos y los muertos. Pasa que los dormidos y los muertos es una cita de Shakespeare. Y sacrificarla porque se parezca al título de Mailer me parece, no sé si es adecuado realmente. Los mejores títulos siempre vienen de Shakespeare, es perfecto. Sí, bueno, Johnny Galindo te saluda. Tenemos otra pregunta, Ruby, ¿algo más que quieras decir? No, por los momentos no, solamente agradecerles mucho. No sé si contesté lo de perdón de la otra novela, sí, ¿verdad? Dije que se llamaba. Sí. Saludos, Alejandro. Bueno, no, nada, agradecerles. Como estoy con un teléfono, no puedo ver quiénes están presentes, pero quiero agradecerles a todos, a Carmen Verde también, que también le he leído mucho. Me encanta saludarla también, y a otra gente que no puedo ver quiénes están, pero bueno, saludarlos a usted. Para mí ha sido realmente una cosa muy emocionante estar con Violeta, estar con Silda y con Juan Carlos, amigos de los que quiero y los que tenemos en común cuando menos un viaje al Delta maravilloso, que hace muchos años también, pero maravilloso que recuerdo siempre. Bueno, muchísimas gracias, Ruby, por darnos tu novela para publicar. Nos hizo muy feliz eso. Muchas gracias a Silda y a Juan Carlos por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos los que están aquí participando. Lázaro Álvarez te está mandando saludos. María Amparo Pocoví, Norberto José Olivar, otro de nuestros autores. Bueno, muchísimas gracias creo que esta ha sido una de nuestras sesiones más participativas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben dónde conseguir la novela y todas las novelas que hemos publicado y que vamos a seguir publicando. Muchas gracias entonces. Buenas tardes.